Buenas tardes. Vamos a comenzar a ver lo que son las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas siempre van a estar en función de triángulos rectángulos. ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? Que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, pero son mayores a 0 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Quien está enfrente del ángulo recto se le llama hipotenusa. Los catetos van a recibir el nombre de adyacente o opuesto en función del ángulo agudo. Por ejemplo, si nosotros marcamos aquí el ángulo alfa, con respecto a alfa, este es el cateto adyacente y el azul sería el cateto opuesto. ¿Qué sucede si nosotros ahora queremos hacer referencia al ángulo beta? Con respecto al ángulo beta, este es el cateto ahora adyacente y el que está en verde es el cateto opuesto. ¿Qué significa adyacente? Adyacente significa para nosotros junto o pegado, ¿sí? ¿Pegado a quién? Pegado al ángulo. Opuesto, quien queda enfrente de ese ángulo que nosotros vamos a trabajar. Las razones trigonométricas son 6, pero principalmente vamos a trabajar con el seno de un ángulo. Seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Después vamos a ver lo que sería la cotangente, la secante y la cosecante. Ahorita nos enfocamos en estas. Observemos este triángulo rectángulo. ¿Qué cateto es con respecto al ángulo que se está marcando? El ángulo que me están pidiendo es con respecto a alfa. Con respecto a alfa, dijimos que el cateto adyacente era aquel que estaba junto o pegado. Entonces, A es el cateto adyacente. Observemos que ahora A está cambiando de posición y ahora está en color rojo. ¿Qué sucede entonces con A? A no puede ser cateto porque se encuentra enfrente del ángulo recto y entonces A en esta ocasión sería la hipotenusa. Veamos otro ejemplo. Ahora A cambió de posición y es esta que está aquí con azul. Como me están pidiendo que encuentre cómo se llama este lado en función del ángulo alfa, observa que aquí está alfa y A ahora quedó enfrente del ángulo alfa. Por lo tanto, si quedó enfrente, se le va a conocer como cateto opuesto. A queda enfrente del ángulo recto, entonces es la hipotenusa. Vamos a ver las razones que se presentan. ¿Qué razón es con respecto a B y C? Primero vamos a identificar que me están diciendo que lo haga con respecto al ángulo alfa. Ubicamos alfa y decimos que C sería el cateto adyacente y A es la hipotenusa. B es el cateto opuesto. Entonces aquí tendríamos que es B cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente es la razón trigonométrica llamada tangente. Veamos nuevamente. Otro ejemplo. Tenemos B sobre C. B con respecto al ángulo alfa es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Entonces tendríamos cateto adyacente entre hipotenusa, lo que da la relación trigonométrica del coseno. Observemos, tenemos C entre A. C es el cateto adyacente y A es la hipotenusa. Cateto adyacente entre
hipotenusa nos da tangente. Perdón, coseno sería la relación correcta.